Buenos días, 8 de la mañana, Bitcoin y oro, protagonistas en el repunte ahora mismo de un movimiento de mercado en el que empieza a verse no noviembre, no diciembre, gran noviembre, se espera buen diciembre, sino enero. Ojo que el mercado ve que 2024 no es que esté viniendo, sino que ha venido. Es decir, la expectativa del 2024 es la clave fundamental que mueve al mercado. Y cuando oro, Bitcoin, refugio, saltan a la cara del inversor, es que empieza el movimiento de tensión en el mercado, esperando una geopolítica que ahora mismo tiene una tensión mayor, un proceso electoral en Estados Unidos en el que Joe Biden está tocado, y en el que, además, en cuanto al movimiento del mercado en el que ha recuperado en un trimestre todo lo que desde julio a octubre habría perdido, ese movimiento de noviembre de recuperación deja ahora mismo una sensación de que o Powell tiene las cosas claras y el viernes no las tenía, o el mercado va a sufrir un 2024 importante de corrección, a la espera de ver qué piezas del tablero están dañadas, qué piezas del tablero están tocadas. 8 y 1 de la mañana, en un entorno en el que el oro es protagonista, en el que el oro viene, miren, de un movimiento que ha llegado a jugar al 2.144 dólares, 2.144,97, 2.100 casi 45 dólares, marcándonos récord histórico, recogiendo la caída también en las últimas horas, en un movimiento en el que ahora ya se ve un entorno de 2.077 antiguos máximos históricos. Ha roto, ha buscado máximos históricos, fíjense aquí, y en ese entorno, miren cómo ha roto los históricos del 2021, 2076, 2077, 2075, hasta 2144. El mercado está buscando ya valores refugio. El mercado está mirando que aquí hay un comportamiento peligroso. Miren el gráfico de Bloomberg, como el oro sube hasta entornos récord, lo rompe además. Esto es 2012, 2009, 2005, 2004, 2000. ¿Quién volviera, no? Back to the future, para ver lo que de verdad iba a sucederle al mercado del oro. Así es muy fácil, como Manolete. Pero en ese entorno, fíjense, movimiento de subida, sobre todo en la crisis financiera, movimiento de subida con el coronavirus, y no se ha ido el movimiento de subida hasta alcanzar histórico. El otro punto fundamental es este, Bitcoin, 41.439 ayer, rompe al alza, rompe más al alza y busca el entorno ahora mismo ya de intentar recuperar. Rompiendo ayer otra vez al alza. Estamos viendo máximos de 2022, estamos viendo máximos de 2021. El comportamiento ya en la jornada de ayer para alcanzar los 41.437. Ha llegado a tocar los 41.700. Miren en el último día el comportamiento que ha tenido Bitcoin, rompiendo y ahora recuperando un poquito hacia abajo. Por lo que la clave fundamental para el inversor ahora mismo está en entender que las 7 magníficas además vienen con un movimiento complicado, un poco de mareo, un poquito de mareo, y a partir de ahí oro Bitcoin, como valores refugios alrededor del otro punto fundamental, que es money markets. Es decir, buscando sobre todo lo que están haciendo mercado monetario, lo que están haciendo fondos monetarios, lo que están haciendo letras y sobre todo la parte de renta fija, que ha recuperado un poder fundamental. Turquía, IPC, 61,98, 61,98. Lejos del 100, claro. Para ellos es un éxito. Pronóstico 62,6, previo 61,36, 61,98. Sube la inflación en este entorno también en Turquía. Miren el siguiente gráfico, donde se ve también ese movimiento del oro en el que rompía. Vamos hacia adelante, siguiente gráfico, mirando una fotografía clara esta mañana, Bitcoin 40.000, ese movimiento que hemos visto también recuperando, recogiendo. Siguiente gráfico, importante, porque el otro punto fundamental que durante toda la noche ha vuelto a surgir en el mercado viene relacionado con este gráfico. Bank of America se apunta a de qué manera los inversores tienen que tener cuidado cuando sucedió algo que unas pocas compañías cogieron todo el movimiento de subida del mercado y cuando de repente el emperador vio que estaba desnudo, hicieron las acciones ¡bum!, al suelo. 1970, las Nifty 50, en la que allí se vio como cuando pocas acciones consiguen topar, coger, abrazar al mercado, cuando éstas pierden la alegría del inversor,
Plus, abajo. Este gráfico lo que nos marca es hasta qué punto no estamos en un comportamiento parecido. Bueno, hasta qué punto no estamos en una burbuja. Lo que dice Bank of America es que hay que tener cuidado porque las 7 magníficas, están ahora mismo empezando a parecerse a las acciones Nifty 50, que fueron aplastadas por la caída del mercado en los años 70. ¿Cuándo? Cuando el mercado vio un repunte de la inflación, vio que se moderaba la inflación después del Yom Kippur en Egipto, 1973, alegría, alegría tecnológica, esto cae, todos a la fiesta, la inflación, sube el mercado y cuando, contra todo pronóstico, la inflación vuelve a repuntar, el mercado se mete el guantazo, padre. Es decir, llega la inflación al mercado, 1973, guerra del Yom Kippur, energética, del petróleo, sube el mercado al calor de una inflación que baja. Cuando la inflación demuestra que no solo no se ha ido, sino que está presente y contra pronóstico repunta hacia arriba, las Nifty 50 a casa. Se meten un guantazo de AUPA, histórico. De tal manera que Bank of America lo que nos dice esta mañana es cuidado, 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 bien agarradito con los machos, porque las 7 magníficas están en una posición que sería muy parecida a la que se vivió en los años 70. Falta un factor clave, que es el repunte inflacionario que ahora mismo no se está produciendo. Pero lo que dice es que en cuanto se produjera, ya no da tiempo a salir de allí, por mucho que corras. Burbuja tecnológica es otro de los puntos clave que está analizando Bank of America en el gráfico, junto con el momento actual que da auténtico vértigo con las 7 magníficas. Vértigo. Claves del día. Hemos tenido a todos ahí en la COP28 pasándoselo en grande, sin llegar a nada serio. Nos han querido vender muchas cosas hasta que Guterres ha dicho, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que no vais a recortar la producción de petróleo hasta 2050, sino que vais a recortar las emisiones hasta 2050, que no es lo mismo? Y a partir de ahí ha habido una enorme, discusioncilla, sobre todo con la presencia de Bill Gates, de la que hablaremos luego. Consejos doy que para mí no tengo. Es lo que se le puede aplicar a Bill Gates después de la cumbre de la COP28. Tienen atestado el aeropuerto emitiendo, pero es que yo pago. Derechos de CO2, tú no tienes una jeta que no te cabe en la cara. Arabia Saudí puede tener solo una opción. Después de la OPEP, jueves, reunión, mercado de petróleo, no con dudas. Lo siguiente, lanzar una guerra de producción. Lo que se está moviendo desde el viernes es hasta qué punto Arabia Saudí no va a decir ¿que queréis esto? 3 tazas. ¿Que queréis aumento de producción? Me pongo yo a la cabeza del aumento de producción. Fíjense, porque Arabia Saudí, si solo tiene esta opción, que es lanzar una guerra de suministro inundando el mercado de petróleo, cuidado con los precios, que como mínimo estaría por debajo de los $60 por la guerra de suministro. Como mínimo. Pero Arabia Saudí, si no hace la inundación del mercado de petróleo, el resto de productores de la OPEP no van a reducir los 2 millones de barriles para aumentar el precio hacia los 90. De tal manera que, aun siendo un cartel, está jugando ya al juego de suma cero. Oiga, si usted no quiere pasar por el aro en este tema, yo le hago pasar por el aro en este tema. ¿Cómo? Inundando de petróleo el mercado. Estamos en el momento clave, no inflacionario, pero sí en el entorno en el que la situación energética puede ser un elemento fundamental. Puede haber desorden en cadena de suministro y puede haber un mercado que, marcado por Arabia Saudí, sobre todo en la recuperación, si ven luego el gráfico que veremos sobre la producción de Estados Unidos, fracking, hacia arriba, lo mismo hacia abajo Arabia Saudí, con las pérdidas que significa para Arabia Saudí. ¿Qué es lo que ha conseguido Estados Unidos con el fracking? Dejar de ser rehén, en parte, de la OPEP. Porque el movimiento de producción en los últimos meses de Estados Unidos, salvaje, lo que le está produciendo es el efecto a la OPEP que nunca pensó, que es que Estados Unidos, solo con el fracking, pudiera dejar el mercado de petróleo en la situación en la que está y Arabia Saudí en la situación en la que está. Pero vamos a ver, ¿podemos ver el petróleo en torno de los $60 si se abre ya de inmediato una guerra de suministro por parte de Arabia Saudí? Y luego tenemos aquí al figura del día.
Bill Gates dice que las posibilidades de cumplir con el objetivo de calentamiento de 2 grados se desvanecen rápidamente, pero que hay una buena noticia, no va a subir la temperatura 4 grados, lo hará en el entorno de los 3 grados. Nos lo dice. Quien tiene las mayores plantaciones, quien tiene la mayor ganadería en Estados Unidos, quien tiene toda una serie de emisiones pactadas en el que simplemente lo cambia por el pago, porque como soy millonario yo contamino lo que me da la gana, tú no puedes ni comer carne al paso al que vamos dentro de unos años, y en el entorno de la COP, hombre, un poco cachondeo, ¿no? En Alemania, los aviones que iban a la COP el sábado, ni tan siquiera pudieran despegar de la cantidad de nieve que había por el tormentón que hubo, por las grandes heladas que se han vivido en Alemania en el último fin de semana. Que no pudieran los aviones ni despegar. Luego verán una imagen en la que un avión está, pero así, plantado en el hielo. Y que nos estén contando que si en los 2 grados, los 3 grados, los 4 grados, 2, 3, 4, 2, 3, 4... Oiga, si lo tiene muy fácil, deje de contaminar usted el primero. Dígale al gobierno estadounidense, del que, hombre, algo de poder tiene, que deje de contaminar también. Porque China ya está haciendo el trabajo, ¿y Biden? Entonces, volvemos otra vez a la regañina, al yo os tengo que decir lo que hago porque yo veo mejor lo que está sucediendo, y un gobierno paralelo, encabezado sobre todo por Bill Gates. Un gobierno paralelo en el que Bill Gates nos tiene que decir lo que se puede o lo que no se puede, lo que se dice y lo que no se dice, lo que es políticamente correcto y lo que no es políticamente correcto. Cuando tiene aviones en medio de ellos hablando del calentamiento global y los aviones sin poder despegar de la enorme nevada que había en Alemania. Vamos a ver si podemos ver la imagen ahora de esa nevada en Alemania, en la que se ve perfectamente como un avión, es que no puede ni despegar. Ahora, ¿hubo alguna palabra alrededor de cómo hay procesos naturales en el que un año, el otro, el siguiente, bueno, este ha sido menos? Miren la imagen. Hombre, vaya tela. Vaya tela. Pero, bueno, Bill Gates no entiende que se están haciendo las cosas bien. Volviendo a claves del día, lo que apunta Bill Gates es sobre todo la posibilidad de que haya un aumento de 2 grados. Vale, pero estás en la COP, has estado con tus amigos allí, con todos, incluyendo con el de Emiratos Árabes Unidos, que como país anfitrión ha dicho, los países del mercado de petróleo no vamos a reducir la producción. A lo que se les ha dicho está escrito en la pared, vamos a ponerle un precio al petróleo. Es así un cachondeo, es que es mejor que ni se reúnan. Sobre todo porque nos cuesta mucho dinero a todos los ciudadanos que ellos se pasen un fin de semana hablando tonterías sobre cómo se va a hacer ese proceso para hacer la reducción, sobre todo porque no llegan a ningún punto. Pero el punto fundamental está alrededor de cómo le están diciendo a los países que tienen el petróleo, vamos a reducir las emisiones. No vamos a reducir la producción de petróleo, ni vamos a reducir la cantidad de petróleo que ponemos en el mercado. Pero Bill Gates ha tenido que tener su minuto de gloria en Bloomberg, en CNBC, para contarnos cómo se desvanece rápidamente. Se desvanece rápidamente. Oiga, pero si ahora mismo el mayor problema para la humanidad, que hay una parte que es evidente y que no se puede negar, que está alrededor de un calentamiento, de un mayor calor en la temperatura a nivel global, ¿vale? Vamos a aceptarlo. El mayor problema son ellos. ¿Qué es peor para una persona, para un ser humano ahora mismo? ¿La teoría del decrecimiento? ¿La teoría de que hay que tener cuantas menos hijos porque esto está sobrepoblado, etcétera, etcétera? Es decir, si es peor de cara a futuro para los que vayan a nacer y para los que han nacido, la teoría del decrecimiento, el cambio climático. Ahora mismo la amenaza para el ser humano como ser humano es más peligroso Bill Gates. Con toda la teoría del decrecimiento, bueno, marchando como una mancha de aceite ahora mismo por el mundo, que cada vez lo dice más gente. No hace falta que le diga quién ha sido la última que lo ha dicho. Teoría del decrecimiento. Pero bueno, pues, si no te gusta que haya muchos, no nos molestes a los demás. Pero bueno, fin de semana de la COP, espectacular.
espectacular el cachondeo que se vivía allí y sobre todo cuando dijeron que el principal movimiento para los próximos años es aumentar la energía nuclear y España cerrando las plantas nucleares. En fin, es un cachondeo, un vodevil espectacular. La disputa presupuestaria de la Unión Europea, tenemos a Alemania que no le hace caso ni el Tribunal Supremo ya, ni el Constitucional, sobre los 60.000 millones, se ha tenido que saltar el tope presupuestario mediante medidas de emergencia, tenemos a Italia también diciendo para, y tenemos a Hungría diciendo, mira, que no, que se acabó. Disputa presupuestaria que ahora mismo tiene un efecto colateral fundamental. Está Biden intentando sacarles, antes de todo el rush electoral, 60.000 millones, a ver si se lo consigue sacar al Congreso, y la duda era, o la opción para Zelensky eran 50.000 millones de euros de salvavidas de la Unión Europea a Ucrania. Ahora mismo en el aire. ¿Por qué? Sobre todo por Hungría. Hombre, te has dedicado a meterle pataditas en el pie durante 4 años a Orbán, pumba, y pumba, y pumba, y ahora no te doy el dinero, y ahora te quito el dinero de los fondos europeos, y ahora cuando viene el momento le dice Orbán, ¿por qué no te vas a ver a Sánchez? Que lo vais a pasar muy bien, pero los presupuestos no van a salir. Efecto colateral fundamental, hay 50.000 millones previstos para Ucrania que ahora mismo no van a estar. De tal manera que una suma muy rápida, 60.000 a un lado del Atlántico, que Biden no consigue desbloquear, 50.000 al otro lado del Atlántico, aquí en Europa, que Hungría le dice a von der Leyen, hasta aquí hemos llegado, total, te quedan 5 meses para pirarte a tu casa. El problema lo tiene Zelensky. Porque lo que sí se ve ahora mismo es una, sobre todo, intensificación del conflicto en el frente, en la guerra de Ucrania. De tal manera que no contar con 110.000 millones de dólares ahora mismo es un problemón descomunal. Pero Hungría bloquea. Vamos a ver si Sánchez, que va haciendo amigos por toda Europa, consigue arreglar la situación. Mejor que haga amigos fuera, que al menos no le silban ni le dicen nada. Cuanto más tiempo esté fuera de España, mejor que mejor. Luego hablaremos de Alberto Fernández, porque claro, ahora se ha conseguido un amiguito argentino que, bueno, la realidad es que no sean tan negativos, ¿eh? Viene Alberto Fernández a España a ser el asesor áulico del presidente Sánchez, pero eso es una magnífica noticia para España. No lo estoy diciendo irónico ahora. Alberto Fernández se cargó todo el kirchnerismo, por lo que venga ya, que venga mañana, que lo traiga ya, porque al ritmo que se ha cargado el kirchnerismo Alberto Fernández, como se cargue el sanchismo, bueno, en 2 años estamos liberados de esto. Entonces, Alberto, ven antes. Si no te da suficiente sueldo Sánchez, te lo damos el resto de españoles. Tú haz una acuestación que estamos encantados de que venga. Eso sí, no salgas de la Moncloa. Tú todo el día al oído ahí taladrándole. Pum, 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 pum. Tú igual que en Argentina. Tú igual que en Argentina aquí en España. Por favor, que en 2 años nos lo quitas de encima. Luego te devolvemos para Argentina, ¿eh? Bueno, o te vas con Messi. Pero vente pronto, por favor, Alberto. Ven pronto para liberarnos. Y ponte al lado de Sánchez. Te quiere de asesor áulico. Ponte al lado de Sánchez, no te muevas de su lado. Tú al lado ahí. Da igual, tú ahí con él. No te muevas. Tú en Moncloa, al lado, lo mismo que has hecho en Argentina, repítenoslo aquí en España, con el kirchnerismo, con el sanchismo. Bueno, te hacemos un monumento. En 2 años te ponemos ahí una estatua de las buenas. Por lo que ven pronto, ya te ha llamado. Estás tardando mucho en coger. No hace falta ni que esperes a la investidura de Milei. Vente ya a España. Y tú empieza, Alberto, tú empieza a decirle todo lo que has hecho allí, repítelo idéntico, no cambies nada, ¿eh? No cambies nada. Tú, idéntico, todo lo que has hecho en Argentina, repítelo con Sánchez. Bueno, nos dejan nuevo, nos hacemos toda Argentina, nos ponemos las 3 estrellitas aquí, en la camiseta, con la nuestra, con la 4ª. Alberto, ven pronto, por favor, te estamos esperando en España, pero haz lo mismo que allí, con el kirchnerismo, con el sanchismo, que estamos gozando. No nos ven la sonrisa, Alberto. Ven pronto, por favor. Y además, quédate en Moncloa. No te salgas a ningún palacete. Quédate en Moncloa, al lado de él, si hay espacio allí. Te deja un huequecito allí, un par de habitaciones de 800 metros. Tú tranquilo, vas a estar como en casa. Pero ven rápido. Por lo que está Europa, que solo le falta a Alberto Fernández. Que se venga para acá.
presupuestaria. La disputa, ojo Zelensky, que está ahora mismo para empezar a negociar. Está ahora mismo para empezar a negociar. Ojo a lo que hemos visto también en la noche, prestatarios chinos incumpliendo morosidad a cifras récord a medida que se profundiza la crisis económica. 8 millones de chinos en la lista de morosos solo en los últimos meses. ¿Pero qué puede pasar mal? Si en este entorno lo tiene todo controlado Xi Jinping. Ojo a la fotografía, que toda la parte de deuda a punto de explosionar está cogiendo cuerpo. De ahí que el mercado diga, tú déjame que me proteja, oro Bitcoin, oro Bitcoin, oro Bitcoin, oro Bitcoin, oro Bitcoin, oro Bitcoin, oro Bitcoin. Claves del mundo en guerra, en un entorno en el que el Pentágono está poniendo el foco en lo que está sucediendo también, por ejemplo, con los buques de guerra estadounidense junto con barcos comerciales. Tenemos dos puntos de tensión importante en Oriente Medio. Uno, Israel, que le vuelve a llamar la atención a Estados Unidos diciendo tienes que ser más contundente en la protección de civiles cuanto a ataques. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Más ataques en el norte y ¿dónde? En Rafah y en partes del sur de Gaza. Por lo que Netanyahu empieza a apuntar a que el conflicto que estaba en el norte de Gaza estalla con combates cuerpo a cuerpo en el sur. De tal manera que el conflicto ya se ha extendido. De tal manera que la tensión vuelve otra vez, por ejemplo, a Yemen, donde el Pentágono sigue diciendo, oye, que me están atacando los buques de guerra. Pero tal cual. De tal manera que eso, junto con los barcos comerciales en la zona de Yemen, estarían centrando ahora mismo la atención de cómo drones hutis que salen desde Yemen estarían atacando en el Mar Rojo. Tensión por un lado porque a Estados Unidos le están atacando, pero repito, a Estados Unidos le están atacando, no a Israel, a Estados Unidos le están atacando. Vamos a ver cuánto aguanta en esa respuesta comedida, ahora que él la está pidiendo a Israel. Y por otro lado, cómo Netanyahu además, en ese proceso de ir hacia el sur en Gaza, dice que lo de la Autoridad Nacional Palestina, que se olviden. Lo dijo ayer en una rueda de prensa en la que le dijo a Guterres e incluso a Biden de manera colateral que lo de la Autoridad Nacional Palestina no es una buena idea. De tal manera que dice que tras el final de la guerra entre Israel y Hamás, lo que no va a estar es Hamás, por supuesto, pero tampoco va a estar, por supuesto, la Autoridad Nacional Palestina. ¿Quiénes son los defensores? Está de Estados Unidos entre ellos, Guterres entre ellos, Estados Unidos con la boca pequeña y sobre todo el nuevo intermediario de la paz, Sánchez. A ver si se lleva también a la negociación a Alberto Fernández, ahora que tiene un amiguito que se ha traído. Mira que tenía Messi y se ha traído a Alberto Fernández. En este entorno vamos a ver cómo queda la fotografía post-guerra entre Israel y Hamás, porque ese sí puede ser un momento de tensión que el mercado empieza a ver de reojo. Si no se quiere tampoco la Autoridad Nacional Palestina para unir Cisjordania y Gaza bajo un único mando, a partir de ahí, ojo, porque el mundo islámico, el mundo árabe, puede empezar a mirar que lo que está sucediendo no venía solo para Hamás, sino para conseguir consolidar la zona de Gaza hacia Israel. Y ahí sí empezaría la tensión. Víctor Orbán, sobre la adhesión de Ucrania, dice que es contraria a los intereses de varios estados y que será dentro de muchos años. Der Leyen, escucha. Cuando vayas a hacer determinados ofrecimientos, igual estaría bien que hablaras con quien en el fondo son los que mandan, que son los países, que son los presidentes. Orbán, sobre la adhesión de Ucrania, contrario a los intereses de varios Estados miembros y será dentro de muchos años. Ucrania abrirá hoy un cruce para camiones para desbloquear la frontera con Polonia. Son camiones vacíos, lo que han dicho es que al menos esos camiones vacíos puedan circular para traer de vuelta. Se pueden imaginar cuántos camioneros polacos van a intentar mirar que de verdad estén vacíos. Y por otro lado, Corea del Norte dice que cualquier interferencia de Estados Unidos en sus activos espaciales será directamente declarada como una declaración de guerra. De tal manera que va también avanzando la fotografía a que en Corea del Norte empieza a haber un movimiento de tensión suficiente junto a los otros dos para empezar a ponerle el foco. Morgan Stanley, informe salido hace hora y media, en el que apunta Mike Wilson que el punto fundamental es cuánto van a aguantar los tipos de interés. Después de un 20% en muchos
mercados entre julio y octubre de caídas. Los mercados han rebotado en noviembre gracias sobre todo al reverso que se hicieron el bono a 10 años americano. Una buena parte de ese reverso, de esa caída, fue el movimiento acomodaticio que hizo la Reserva Federal para los próximos 12 meses y que el mercado espera de una manera amplificada. Dice, específicamente, se habla de un recorte de tipos de 130 puntos básicos desde el punto actual de la Reserva Federal. Eso sí, dice, hay una expectativa dovish en el contexto de un estable crecimiento económico en Estados Unidos en 2024. Pero hoy hay que presentar, dice, un análisis donde la industria y el performance que pueden hacer los mercados alrededor de una rebaja de los tipos de interés, sobre todo nos estaría apuntando cómo se está produciendo todo ese entorno en las grandes compañías, pero no en las pequeñas. Miren el siguiente gráfico, el gap entre grandes y pequeñas, el gap entre el SP500 entero y ese equal wage nos estaría marcando que aquí hay algo que no cuadra, algo que nos estaría marcando la diferenciación entre un mercado que va a una en la subida o un mercado que está concentrado en 7 amores, que en este caso son las 7 magníficas. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo la COP, es decir, ya lo hemos visto, el siguiente, como la COP28, dice la Gaceta de la Iberosfera, más de 20 países acuerdan durante la COP28 triplicar la capacidad global de energía nuclear para 2050. ¿Qué hace Sánchez cerrándolas? ¿Qué hace España cerrándolas? Lo de Europa es, bueno, es espectacular. Lo de Europa es, bueno, es que ya nos tenemos que remontar casi a Nerón para ver una fotografía de desastre en Europa como la que se está viviendo. Pero ¿qué tipo de coordinación es esta entre hacia dónde va el mundo y dónde quieren ir los europeos? Que es al final otra vez a rascar piedras para sacar fuego. Miren el siguiente gráfico. Von der Leyen, que tuvo que ir a coger ahí su momentito de ¡ay, me están mirando todos! Pues mira, voy a decirles algo. En el cambio climático tenemos que hacer más de millones y millones y trillones y venga, como no sabe de qué está hablando de dinero, billones, de billones a trillones, porque, a ver, tenemos una maquinita que hace dinero, usémosla para conseguir que sean más pobres todos por la inflación que le vamos a meter, pero todos podamos dormir más tranquilos, porque somos europeos. A ver, ¿pero qué nos está contando? Europa no pinta nada. No pinta nada energéticamente. Ni pinta en la transición energética, ni pinta en el movimiento energético actual, donde los países de la OPEP, Estados Unidos, China, ¿dónde está Europa? Von der Leyen, el problema no es los billions from trillions. From billions to trillion, no es el problema. De billones a trillones. Y el problema de Europa es, ¿pero quién nos dirige? ¿Pero qué broma es esta? Dice, bueno, los bonos verdes y, por supuesto, ponerle precio al carbón. Es decir, toda una serie de mantras que se les van diciendo y que ellos repiten, pero que no tiene... A ver, Von der Leyen, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que Europa no pinta nada. El problema fundamental es que Europa es nada ahora mismo. Nada. No hay plan, no hay dinero, no hay nada. Ni Alemania tiene para pagar, tiene que ponerse en emergencia para pedir 45.000 millones. ¿Pero qué nos está contando? ¿Pero qué tipo de consejo le das al resto? Pero si lo que tienes que hacer es mirarte el estacazo que tienes en tu ojo y no mirar la paja en el ojo ajeno. Von der Leyen, Europa no pinta nada. Tus palabras se las lleva el viento. Pero tal cual, fuera. ¿Por qué? Porque Europa no pinta nada. Ni en la transición energética, que China se está llevando todo el negocio. Ni, por supuesto, en combustibles fósiles, donde no toques el suelo. Que nos vienen los de WWF a decirnos algo, como se llamen. Y pero bueno, pero que tienes No me toquen las tierras raras. No, si lo que nos estás tocando tú es el crecimiento de todos. Pero este mensaje, sobre todo, necesitamos ser fuertes, partidariados, para un movimiento global. Es para escuchársela de noche y quedarse dormido. La charla de Von der Leyen en la COP. Y sobre todo para ver, ¿pero qué papel juega Europa? Ninguno. ¿Qué papel juega Europa? Ninguno. ¿Quién estaba escuchando a Von der Leyen? ¿A quién le importaba Europa en lo que tenía que... Nadie. ¿Por qué? Porque no juega nada Europa en este entorno. Porque el principal problema de Europa, Von der Leyen, Úrsula, es que Europa gane un papel en el tablero. Pero mientras, ¿pero qué estás diciendo? Dirán los otros, claro, sí,
de billones a trillones, como tú no vas a hacer nada, porque bastante tienes con pagar, bastante tienes con mantener el balneario al resto del mundo, que es Europa, lo único para lo que va a quedar al final. Pero, ¿qué nos estás contando al resto? ¿Qué están diciendo el resto? Pero si tú no pintas nada, tú en la COP no pintas nada, estamos reduciendo. Pues reduce, pero ¿qué pintas tú en todo este entorno? Bueno, nuestra regulación, sí, regulación sabemos mucho en Europa. Otra cosa ya es crecimiento, eso ya no lo sabemos. Endeudamiento, sí, de endeudamiento sabemos mucho. Pero claro, de billions to trillions, claro, si tú no tienes nada que hacer en la transición, tu papel es nada ahora mismo. El papel fundamental está en China para la transición energética y en Estados Unidos. Europa es nada. No ha desaparecido del mapa, pero ha desaparecido del mapa. Miren el siguiente gráfico, Milei, ahora lo hablaremos, para ver cómo va la fotografía, planea la reforma laboral y fiscal en un paquete de choque, dice el diario La Nación. Noticia de Bloomberg, el presidente electo presentará las reformas económicas el primer día. ¿Por qué? Muy sencillo. Ahora nos lo van a explicar en la primera entrevista. Pero ya ha nombrado a Caputo. Menudo primer nombramiento. No, es que le han obligado. Bueno, ya, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Somos libres o no somos libres? ¡Viva la libertad, carajo! Y te pones a Caputo, el primero, que ya ha ido a Wall Street a tomarles el pelo en 2015. Y les ha hecho perder 1.000 millones. Claro, como los de Wall Street son tontos. Ahora vuelves a mandar a Caputo. ¿Para qué? ¿Para que pierdan en lugar de 1.000, 5.000? ¿Qué le ha dicho Wall Street? ¿Que cuánto quieres, chavalote? 40.000 millones. Te damos 5.000, te lo metemos en un repo inverso diario y vamos a ver cómo vas. Por lo que, ¿qué hace Milei? Reforma laboral y fiscal para que Wall Street diga, me creo a Milei. Porque el movimiento de Caputo no es de creerse a Miguel. Caputo ya estuvo en esto en 2015 y fue peor que cuando entró. De tal manera que, hombre, Milei 0, Wall Street 1. Milei 0, Wall Street 1. Gol en propia puerta de Messi. De cabeza, además, en un córner. 0-1. Por lo que, ¿qué tiene que hacer ahora mismo Milei? Hombre, te queda una semana para que te invistan, pero empieza ya a mover esto. Una reforma laboral y una reforma fiscal, que va a ser todo inflacionario. Pero es que si no, no te va a creer nadie. Con el primer movimiento hacia Caputo, pues caput. Pero poco más. Que Caputo ya fue a Wall Street. Es que les hizo perder 1.000 millones de dólares. Y vuelven a poner al mismo. Y gracias a Dios que se han podido quitar a Alberto Fernández mandándolo aquí a la playa para que vaya a Almería en el Falcon con Sánchez. Qué solecito más bueno tenéis aquí, tan bueno como el de Argentina. Pero esto es una broma. Mire el siguiente gráfico. Deflación de mercancías. Vuelve. Ojo, ojo, ojo. Que todo puede ser que de intentar estar el Banco Central Europeo cogiendo sobre toda la economía, vaya a tener que sostenerla para que no se le caiga. Deflación de las mercancías, vuelve. Y ojo, porque ahora la aceleración, dice Wall Street Journal, del camino hacia el 2% es posible. Precios de los bienes duraderos han estado cayendo durante 5 meses consecutivos. Y a la vez, ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Miren este gráfico, que nos trae en un tuit José Basagoiti. El repo inverso de la FED desplomándose tan solo en la jornada del viernes 100.000 millones de dólares, catalizador fundamental, dice José Basagoiti, para el rally de bolsas y bonos, con un gráfico que es fundamental en este entorno, el movimiento de repos inverso, que lo que está haciendo es sacar dinero del mercado, porque en el fondo los bancos están diciendo, en este entorno, yo prefiero empezar a meter el dinero, por ejemplo, en letras, antes que mantenerlo en la Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico de The Economist durante el fin de semana. Esta es la fotografía del mercado de petróleo que les decía antes. Este es el punto fundamental. Miren por un lado el movimiento de Estados Unidos, sobre todo en la fase final, en este gráfico de The Economist. Miren lo que está teniendo que hacer Arabia Saudí. Está abriendo ahí una boca de cocodrilo para intentar ver de qué manera puede contener el precio. En cuanto Arabia Saudí diga, ahí os quedáis, que no me ayudáis, Angola, el otro, el de más allá, y diga que sí, que ya os apañaréis, y coja esta línea y la eleve al entorno de Rusia, que es este, y la eleve al entorno de Rusia, el precio se va por debajo de 60.
Pero no le quepa la menor duda. Si Arabia Saudí, como está amenazando, cambia esa fotografía, en este entorno el cambio es inmediato. Miren lo que les decía antes, es la noticia del Club de la Comedia del día. Alberto Fernández, Argentina, se muda a España, dice El Mundo, con su familia Wok y su admirado Sánchez. El presidente argentino prepara su desembarco en España con su pareja, a la que ha convertido en un icono feminista, va a estar aquí encantada, con la que tuvo un hijo a los 63 años, todo magnífico, maravilloso, con su vida, que haga lo que quiera. Y con Sánchez, que le haga muchos consejos, continuos, el que no pare y hace esto y haz lo otro. Nosotros aguantamos 2 años, pero al menos sabemos que el final va a ser el de los kirchneristas. Pero que venga rápido, que se mude rápido. Es la noticia graciosa del día, si es que se puede entender como gracioso, del Club de la Comedia que tenemos hoy. Alberto Fernández, que nos lo traen para acá, de regalo. Toma. Tuvimos a Messi y ahora tenemos a Alberto Fernández como gran exportación que nos hace Argentina para que disfrutemos el carácter argentino. Miren el siguiente gráfico, el desglose de la correlación más importante en 2023, Bank of America, la correlación sobre todo entre ese Banco Central, el balance sheet, y el Nasdaq 100, es decir, movimiento del balance sheet, de esas reservas por parte de la Reserva Federal, con la parte del tightening, el movimiento arriba del Nasdaq 100, más 19% hasta la fecha, el S&P 500, liderado sobre todo por las 7 magníficas. Ahora mismo, el 30% de la capitalización del mercado. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana lo que nos están planteando. Dice la jefa del Fondo Monetario Internacional que hay que hacer una fijación del precio del carbono y que el petróleo lo tiene escrito en la pared, petróleo y gas. Esto os va a pasar escrito. Estaban muy filosóficos, estaban muy poetas este fin de semana en la COP. No sabemos si se han comido un payaso o directamente han leído algo que les ha ilusionado tanto que han ido con esa sonrisa típica de las élites globalistas al COP28 y nos han dicho esto va a quedar escrito en la pared para el petróleo y para el gas. No se crean que mucha gente entendió lo de escrito en la pared, pero bueno, debía estar hablando de Atapuerca o algo. Dice que el único problema es que los derechos de contaminación de CO2, le dicen desde Alemania, desde el Instituto IF, es que han caído un 12%. Dice, ¿vas a escribir en la pared el qué? Si los derechos de emisión te han caído un 12% este año. Pero en este entorno, entonces hemos tenido también esa parte del Fondo Monetario Internacional quisiendo hacer la broma también, que había ahí como el Club de la Comedia aquí en España, que hacían ahí un chiste, pues salía von der Leyen, chistes, se reían, luego venía Georgieva la del Fondo Monetario Internacional, y van todos de gracioso en gracioso. El fin de semana, no sabemos, han tomado algo, han visto una película que les ha emocionado y les ha hecho sonreír más de la cuenta, no lo sabemos. Miren el siguiente gráfico que nos marca en la portada del Mundo el otro punto fundamental. Alberto, vente pronto. Alberto, vente pronto. Que este igual no aguanta. El PSOE teme que la Unión Europea tumbe, dice El Mundo esta mañana, la amnistía por incluir los delitos de terrorismo. Va a ser, como le tumben la amnistía, esto va a ser... Alberto, vuélvete a ir, que aquí estamos peor que con los kirchneristas de allí, le va a decir Sánchez. Pero ojo al movimiento esta mañana en el diario El Mundo, que pone encima de la mesa Esteban Urreizeta que los negociadores ya advirtieron a Junts, pero, como era un trágala, dijeron... Oye, nos van a tirar la amnistía en la Unión Europea pues si metes terrorismo. Tú pon terrorismo, que tú haces lo que yo te diga. Pongo terrorismo, tú tranquilo. Toma terrorismo puesto. Y ahora el problema está, como dice El Mundo, en que le van a tirar la ley de amnistía. Y como le tienen la ley de amnistía, Alberto, ¿qué vas a hacer? ¿Te vuelves? ¿O qué? Sánchez, cuidado, que esto está al borde. Y a partir de ahí, solo un punto más, ya tenemos la lista de los 100 mayores perceptores de los fondos europeos Next Generation en la Unión Europea, publicado por el Gobierno de España. ¡Aleluya! Se han pasado 100 días desde que tenían que haberlo publicado y no me extraña que lo hayan escondido. Y no me extraña. Se han repartido los 100 principales, se han repartido 5.100 millones de euros. El 14% del total recibido. ¿Quiénes son los 100 mayores perceptores y por qué no los escondía el gobierno? Miren el siguiente gráfico. A verás, es un espectáculo.
Adif Alta Velocidad, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ministerio de Transportes, Instituto Nacional de Ciberseguridad, Empresa Nacional de Transportes de Madrid, Cámara Oficial de Comercio e Industria. ¿Pero esto no era para las empresas? Autoridad Portuaria de A Coruña. Power Holding. ¡Oh! Una. Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima. 2. Empresa de Transformación Agraria, Traxa. Ayuntamiento de Madrid. Ingeniería de Economía del Transporte, INECO. Ayuntamiento de Zaragoza. Mercedes-Benz. Es apoteósico. Transportes de Barcelona. Rail and Track Straight Station. Ayuntamiento de Alicante. Pasaba por allí. Ferroviaria Española, Continental Rey, Stellantis, bueno, Entidad Pública Empresarial Red.es, Ayuntamiento de Valladolid, SEAT, vale, Ministerio para la Transición Ecológica, Volkswagen. Miren el siguiente gráfico. ¿Qué pasa? Ha sido un buen rato, Autoridad Portuaria de Valencia, Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vigo, Ayuntamiento de Valencia, para que haya bastante en Valencia, Generalitat de Cataluña, Renfe. Bueno, miren el siguiente gráfico. Esto es un no parar. Ayuntamiento de Granada, Ayuntamiento de A Coruña, pero si ya había salido a Coruña, Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, Técnica Reunida, vamos, Museo Nacional del Prado, Empresa Malagueña de Transporte, Fundación Save the Children, Projectes i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima, Projectes y Serveis, Transportes Mixtos Especiales, al Consejo de Lugo, Ayuntamiento de Salamanca. Bueno, espectáculo. Era mejor, es normal que no lo sacaran. Han tenido que sacarlo cuando estábamos todos un poco así como de medio puente. Miren el siguiente gráfico. El siguiente. ¿Dónde va el dinero? Vamos a ver el siguiente gráfico. Empresa privada. Y muchos parecen, 39%. 30% entidades locales. Que los pobrecitos no tenían liquidez, no tenían cash. Había que meterle dinero allí. 23% entidades públicas. Y aquí un poquito más. ¿A dónde ha ido para el dinero? Pero este dinero no era para transformar la economía. Este dinero no era para darle la vuelta al país como un calcetín. Este dinero no era para cambiarlo todo. Miren el siguiente gráfico. Dice José Ramón Riera en el debate, la tomadura de pelo de los fondos europeos. 12 empresas en el top 100. El 12%. Es un cachondeo. Hemos adjudicado 175 millones a empresas filiales, dice José Ramón Riera, de países miembros de la Unión Europea, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, y 15 millones a una filial de una empresa suiza. Eso es España, Alberto. Te lo vas a pasar en grande. Te lo vas a pasar en grande. Y lo raro es que no te hayan puesto de mediador. Miren el siguiente gráfico. Pedro Sánchez, dice José Carlos Díez, acepta un mediador internacional de El Salvador, país con 4.500 euros por habitante de renta anual, para mediar con un partido político liderado por un prófugo de la justicia en un país fuera de la Unión Europea, con un 30% de paro juvenil y de pobreza. Vamos, Alberto, te lo vas a pasar en grande. Es maravilloso. Nos han traído al Messi aquí para liarla con Sánchez. José Carlos Díez poniendo el foco donde está. Pero ¿qué hacéis? Y sobre todo, ¿qué hacéis en Ginebra? Pero ¿alguien les puede volver a retomar a todos y ponerles en su sitio? En sentido, si estáis en Ginebra, es porque lo que estáis negociando puede que ni esté en la ley. Y no queréis ni que os detengan. ¿Qué hacéis en Ginebra? ¿Pero qué hacéis en Ginebra? Más con el frío que hace y en el Mont Blanc. ¿Pero qué hacéis en Ginebra? ¿Pero qué hacéis en Ginebra? ¿Alguien os puede traer para acá? José Carlos Díez, diciéndoles, pero que estáis ahí en Ginebra, en un país que no es ni Europa, para poder negociar bien lo que en el fondo va contra la ley, fuera de Europa, con un prófugo de la justicia. Pero que eso se está yendo a la cabeza, pero de una manera brutal. Miren el siguiente gráfico. Y mientras, los problemas de España para los españoles. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de personas en riesgo de pobreza. El 26% estaba en esta situación en 2022. Está al mismo nivel que Grecia y solo superado por Bulgaria, 32%, y Rumanía, 34%. ¿Para qué vamos a resolver los problemas de la gente? Teniendo la opción de estar en Ginebra haciendo no sé qué, en Suiza, que no está ni en suelo europeo, negociando no sé qué, pero ¿a usted quién les ha dado el beneplácito para hacer lo que están haciendo? No, es que estamos gobernando. Bueno, ya, pero no tienes poder absoluto. Que luego metéis con si la monarquía o no la monarquía, pero si sois peores vosotros. A este por lo menos lo controla el Parlamento. ¿Y a vosotros quién os controla? El Parlamento. ¿Qué coño lo controla el Parlamento? Si lo queréis. Miren el siguiente tuit de La Calle. Camino a la ruina.
España aumenta la deuda pública en 164 millones diarios. Y no, esto no le está pasando a todo el mundo, dice La Calle. Las cuentas públicas en España son las de un país quebrado, sostenido porque la Unión Europea todavía lo tolera. Fíjense la fotografía y Alberto Fernández viniendo para acá a disfrutar del sol y a disfrutar del buen tiempo. Vamos a la primera entrevista del día, donde vamos a ver toda la fotografía alrededor de cómo desde Argentina se van tomando esas decisiones. Agustín Campero, economista y presidente de la Fundación ALEM de Argentina. Agustín, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Saludos de Buenos Aires. Obvio, Alberto Fernández, que tenemos ya bastante cachondeo aquí en España, pero sí hay que mirar a Milei. Le queda una semana para la investidura. Wall Street no está muy contento con Caputo y sobre todo le está diciendo tienes que hacer reformas. Parece que la reforma fiscal, que las reformas sí que pueden llegar incluso en el primer día. ¿Cómo lo estáis viviendo en Argentina? ¿Se empieza a tener la sensación de que igual Milei no es tanto contra la casta, contra el poder anterior, sino que está cediendo demasiado? ¿O tenéis otra opinión diferente? No, acá la opinión que se tiene es que el tema de la casta era un llamado electoral solamente porque está convocando a su gobierno a muchos exfuncionarios de otros gobiernos anteriores, está realizando una alianza con el peronismo no kirchnerista o inclusive con algunos miembros de hasta el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Uno de los hombres más poderosos del próximo gobierno de Milei es el señor Francos, que va a ser ministro del Interior y aparece como el hombre fuerte del próximo gobierno, del gobierno de Milei, y viene de ser funcionario representante ante el BID del gobierno de Alberto Fernández, con lo cual el tema de la casta era una mentira. ¿En este entorno estáis decepcionados? ¿Pensáis que el movimiento, sobre todo inicial de Milei, puede ser de marchar hacia una hiperinflación? ¿O pensáis que este movimiento de decirle a Wall Street, sobre todo, que es a quien le tiene que pedir el dinero, de que va a hacer reformas, puede calmar un poco los ánimos, sobre todo después de ver que Caputo es el que se va a poner al frente de la economía? No, aquí la expectativa es de que se viene un ajuste fiscal muy fuerte. Esas son todas las señales, el mercado le está creyendo esas señales, el mercado en la Argentina está reaccionando con expectativas positivas al gobierno de Milei. Aparentemente los principales socios o aliados comerciales de Argentina también están esperando eso, que es una combinación de tres cuestiones, me parece a mí: ajuste fiscal muy fuerte, una fuerte desregulación de la economía y sobre todo una tendencia a despejar el esquema de distintos tipos de cambios que existen en el país. Las señales en ese sentido son fuertes y lo que está en todos los periódicos desde hace varios días es que el paquete de reformas fiscales va a ser puesto a disposición del Congreso ya desde el primer día de gobierno, y que esas, más que señales, son pasos fuertes a la dirección donde quiere ir Milei, sin importarle las consecuencias ni políticas ni económicas de esa desregulación. ¿Está fuera de la fotografía ahora mismo tanto el cierre del Banco Central allí en Argentina como la dolarización de la economía? ¿O está pensado para un capítulo posterior, dentro de un año o de 2 años? Nadie cree que eso vaya a suceder, ni la dolarización, ni eliminar el Banco Central, aunque el presidente electo Milei, luego de las elecciones del balotaje, lo haya ratificado como que eso no se negocia. Lo cierto es que todos sus funcionarios de segunda línea no están hablando de eso, no lo tienen ni en el corto ni en el mediano plazo como horizonte, y todo el mundo aquí en la Argentina lo está dando por descartado. ¿Cómo ves también la fotografía, sobre todo de Wall Street? ¿Crees que Wall Street va a prestar ese dinero que es tan necesario? ¿Y crees que ha convencido al Fondo Monetario Internacional? Yo creo que al Fondo Monetario lo está convenciendo con algunas señales. Aquí la idea que se tiene es que más allá de la consistencia de algunas cuestiones relacionadas con la parte más técnica de la macroeconomía, la dirección de la reforma fiscal es una dirección que el presidente electo está muy determinado a tomar, con lo cual, teniendo en cuenta eso,
yo creo que tanto los mercados como el fondo va a tratar de ver cuáles son esos primeros pasos que Milei dice que va a dar en los primeros días, que ya es en menos de una semana. Y si eso ocurre, si da esos primeros pasos, ahí le van a empezar a creer con más consistencia, ¿no? Lo cierto es que eso no tiene en cuenta ni la variable de la viabilidad política, ni la variable de la viabilidad social. Sobre eso todavía no hay mucha incertidumbre de cómo va a reaccionar, por un lado, el Congreso, para ver si esas leyes se aprueban, los gobernadores de las provincias argentinas, y cómo va a reaccionar los afectados por los despidos hipotéticos que puede llegar a haber, o por la disminución de algún tipo de asistencia social. Entonces ahí es como que no tanto entre la gente común o entre los mercados, pero sí existe cierta cuestión de que están siendo medios, como se dice aquí, talibanes con las propuestas sin tener en cuenta la viabilidad política y social de lo que están pensando, ¿no? Y aquí lo que se dice es que siempre al gobierno entrante se le da como una idea de primavera, aquí estamos ingresando en el verano, ¿no? Pero la primavera de los primeros 100 días, de que la gente tiene un romance con el gobierno que asuma, que bueno, que aquí esa primavera va a ser en esta oportunidad muchísimo más corta. Aquí la situación social está muy mal, la situación económica es de mucha inestabilidad y de muy alta inflación. El presidente electo Milei ya dijo que Argentina va a vivir con esta inflación durante por lo menos los primeros 2 años, con lo cual hay que ver cómo se puede sostener eso, tomando muchas medidas de ajuste que afecten a la calidad de vida de las personas. Entonces eso sí es un gran interrogante. Agustín, China es el otro pilar fundamental para mantenerle. No parece que haya mensajes hacia China, también porque ha empezado a entender que China es fundamental ahora mismo por también todo el dinero que tiene prestado en Argentina, ¿no? Exactamente. Ahí el gobierno está demostrando ser pragmático, el futuro gobierno, porque todo lo malo que dijo respecto a Brasil y a China desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, lo está desandando por detrás de bambalinas, vamos a decirlo así, en las sombras, mandando emisarios a tener conversaciones, que no se corre peligro en la relación con ninguno de los dos países, contrario a todo lo que dijo durante la campaña electoral, inclusive para el balotaje. Pero bueno, ahí hay una dosis de realismo que se está viendo, como que finalmente hay cierto pragmatismo ahí, de que no se van a estropear las relaciones con los dos países. Veremos ahora en la dinámica, sobre todo en lo que tiene que ver respecto a China, de inversiones que son muy importantes o cuestiones estratégicas aquí para el continente de América Latina o de todo el continente americano, cuestiones estratégicas como el 5G o algunas licitaciones de servicios muy importantes como la hidrovía, bueno, cómo se va a manejar eso, pero no se van a entorpecer las relaciones hasta al menos comerciales, veremos más adelante las estratégicas, y sí el gobierno del próximo presidente, del presidente Milei, ha dado señales muy fuertes de alineamiento con Estados Unidos, y tuvo reuniones él se sabe las relaciones que tiene con el Partido Republicano, pero tuvo reuniones muy importantes con popes del Partido Demócrata para compensar, creo yo, así que está dando ese tipo de señales en relaciones internacionales. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Agustín. Buen día, buen negocio. Un gusto, saludos a todos. Un abrazo. 8:53 de la mañana, gracias. 2 cuestiones de última hora importantes. Esto va más rápido de lo que se esperaba. Goldman Sachs dice que el Banco Central Europeo reducirá los tipos de interés antes de lo esperado. Dice que la reducción del primer cuarto de punto se podía producir incluso en el primer semestre del 2024. El cambio en la perspectiva se produce por una desaceleración drástica de los datos de inflación en Europa. Dice, no tiene sentido porque el movimiento deflacionario estaría llegando a Europa. El banco de inversión cambia la predicción en un informe horas después de que los datos mostraran ahora mismo que la inflación de Europa se debilita notablemente hacia el objetivo del 2%.
cambia la previsión. Ojo, porque dice, si bien, en palabras textuales, vemos un obstáculo significativo para los recortes de tipos de interés antes del segundo trimestre, es decir, en el primer trimestre, los riesgos en torno a la línea de base, al escenario base del Banco Central Europeo, están claramente sesgados hacia un ciclo de corte más rápido, deflacionista, si la inflación continúa desacelerándose más rápido de lo esperado o si el crecimiento no mejora en el principio de año, va más rápido de lo esperado, el mercado lo va a disfrutar. Goldman Sachs dice que el Banco Central Europeo reducirá los tipos de interés antes de lo esperado. Ojo al movimiento de Goldman Sachs. Y luego tenemos también otro movimiento importante en la mañana. El Estado holandés acaba de ser demandado por envíos de piezas de aviones israelíes que supuestamente permiten crímenes de guerra en Gaza. Ojo que los Países Bajos estarían enfrentando un desafío legal después de que 3 organizaciones de derechos humanos, incluida la filial holandesa de Oxfam, haya presentado el caso ante el Tribunal de La Haya. Enfrenta a Países Bajos un desafío legal ya este lunes por acusaciones de que su papel en la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel los convierte en cómplices de presuntos crímenes de guerra en Gaza. Titulares del día.